Buenas tardes. Yo soy la licenciada Yolanda Navarrete Martínez. Actualmente me desempeño como asesora técnico-pedagógica en la supervisión de la zona escolar 505 primaria estatal. Tengo en la supervisión 17 escuelas primarias, principalmente de aquí del centro, escuchando las propuestas y la falta de educación en cuestión de protección animal. Se me ocurren muchas ideas en las escuelas que tenemos a cargo, y precisamente soy maestra de maestros. Perfectamente se puede implementar estas conferencias para crear esa cultura de protección animal. Por ahí tendríamos el apoyo de la maestra, sin duda alguna. Yo tengo fe en ella porque sé y conozco su vocación de la cultura, la maestra Angélica Fuentes del Carmen, que es coordinadora para el desarrollo educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, delegación Quinta Este. También tendríamos, y yo también me atrevo a asegurar, el apoyo de Angélica Fernández Barba, que es la encargada de fomento educativo. Yo, sin duda alguna, estas dos personas tienen una gran cultura, impulsan aquí en Celaya y hacen mucha labor para generar esa empatía hacia los animales, hacia las personas y hacia la ayuda en general. Entonces, yo sé que si tocamos esa puerta se va a abrir. Y definitivamente con los 1,376 niños que tenemos a cargo de la zona escolar, sin duda alguna creo que se podría concientizar y hacer algún proyecto en particular para poder llevar esta idea de protección animal a los niños. Ahora, en cuanto a reglamento, en la fracción primera dice que hay que promover y proteger el bienestar y la salud asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas para una existencia digna. Mi propuesta sería reacondicionar el antirrábico, puesto que existe espacio insuficiente, humedad, infestación de ratones y moscos, por lo que debe haber inspección sanitaria semanalmente. Ellos actualmente dicen que sí fumigan, que sí hay esto, pero yo personalmente no lo vi. Yo puedo constatar que hay muchísimos moscos, sabemos que los moscos pican a los perros y eso genera enfermedades directamente a los animales, así que definitivamente creo que se puede hacer algo. La cuestión de los ratones que me tocó ver también, esto también lo puedo asegurar, es un problema, es una plaga la que tenemos ahí. Entonces creo que sí se puede hacer algo en esta materia ya. Eso definitivamente ya, ¿para qué? Para que cambie esta parte que finalmente está en el reglamento. Mi argumento el día de hoy no es tanto la modificación, porque el reglamento es excelente. Lo que falta o lo que el problema reincide en una parte de operatividad, en lo que no se está haciendo. En cuanto a la instalación de cámaras, que ya habíamos hablado de esa parte, está muy bien si se lograra esa parte de las cámaras, pero ¿quién te la revisa? Pues debe de haber alguien que semanalmente, incluso me encantaría que fuera la directora del Centro de Protección Animal, ella, la señora, la licenciada Muñoz, me parece, pudiera estar nombrando una persona para hacer esa revisión de cámaras. ¿Qué se está haciendo al interior? Me queda claro que lo que no se está permitiendo ahorita es por un tema de responsabilidades de los servidores públicos. Es por ese lado, legal. Entonces, por esa razón, el impedir que haya pruebas, que haya evidencias, por lo que no se está haciendo. Que haya una auditoría sobre recursos. A lo mejor si bien no podemos probar que se esté vendiendo medicamento, que se esté vendiendo croquetas, perfecto, ¿cómo lo solucionamos? Mediante una auditoría. Porque me queda claro también que se maneja de forma autónoma, que el encargado actual, Felipe López, recibe medicamentos, recibe croquetas, recibe todos los insumos necesarios, pero no hay nadie que esté auditando que esos insumos sean canalizados de forma correcta. Ahora, también me queda claro, después de haber tratado con el personal del Centro de Protección Animal, que falta mucha capacitación, porque no tienen empatía ni siquiera a las personas que nos acercamos al Centro de Protección Animal. Durante el tiempo que estuve yendo a visitar a Teddy, el caso del perrito conocido en las redes sociales, siempre estuve acompañada de una policía, de un personal de policía. Pareciera que yo iba a visitar a un preso, eso también me queda claro. Siempre se tuvo esa secrecía de nada más una persona con policía. Estamos hablando actualmente de una cárcel, no estamos hablando de un centro de protección animal, que finalmente así se llama, CPA. Entonces, esa capacitación al personal sobre desarrollo humano y también que se implemente un buzón de quejas y sugerencias
sobre el trato del personal del CPA hacia el público en general. Tengo queja, puse queja, tuve que acudir al desarrollo social, interponer esa queja que me fue rechazada, que no me favoreció porque me piden pruebas, no las tengo porque no me permitieron grabar en ningún momento, pero si abriéramos un buzón de quejas y sugerencias para nada más cómo me estás tratando, cómo me estás hablando, porque una persona que te dice de mi cuenta corre, ay caramba, sale, no es una grosería como tal, no es una palabra altisonante, pero deja mucho que desear de un servidor público. En cuanto a regulación de asociaciones civiles y rescatistas independientes, creo que hace falta mucho tema, porque para que quien no se encuentre regulado por las autoridades correspondientes lo haga y se acredite como asociación civil para recibir donativos y albergar animales domésticos con las condiciones apropiadas para una existencia digna. Si estamos hablando de que escuché por ahí la entrevista al director de Desarrollo Social y decía que había 6 asociaciones civiles reguladas en Celaya actualmente y que había 40 rescatistas independientes. A mí me gusta, mi propuesta sería que se regule, que se hagan asociaciones civiles para que a través de esas asociaciones civiles puedan recibir los donativos correspondientes y el apoyo en materia de lo que estoy hablando, de educación, en materia de dar conferencias a las escuelas, acercarse, pero como asociación civil, que sí esté regulado por Hacienda. En el aspecto de regular los establecimientos comerciales, criadores, entrenadores, albergues y prestadores de servicios vinculados con el manejo, producción, exhibición, aseo, venta de animal y atención médica veterinaria dentro de las competencias municipales, mi propuesta sería que haya personal capacitado que acuda a revisar que los establecimientos cumplan con estas medidas de higiene y sanidad y condiciones apropiadas para los animales en venta, ya que éstas se encuentran enfermos, en jaulas pequeñas, con lesiones evidentes, amarrados del hocico en su caso, sin agua y sin comida. Por eso existen esos animales. Incluso me acuerdo muy claramente del caso de un perrito que amarraron con cinta de urex del hocico para que no ladrara, para que no tomara agua y para que no comiera, y lo vendían en una veterinaria. Y dices, bueno, me llama la atención que no haya un personal que vaya a regular cuando en el reglamento está establecido que debe de tener esa protección animal, del cuidado de lo que están vendiendo. Ese animalito no puede venderse así, no pueden tratarlos así, en jaulas tan pequeñas. Y hablamos de todos los animales que hay en venta. Entonces se requiere, se hace porque se permite, se hace porque no hay nadie que me vea. Si yo quiero robarme algo de aquí, me robo el mantel, lo hago, sé que está mal, pero porque me lo permiten, porque no hay nadie que me diga, maestra, no puedes estar agarrando esto, no te lo lleves. Entonces me queda claro que no hay nadie que esté regulando esta parte, por eso se hace. En tianguis, todos sabemos que los domingos queremos un perro, pues vamos al tianguis. Y todo el corredor sabemos perfectamente dónde lo están vendiendo, pero no hay nadie que esté regulando ese maltrato animal. Ahora, en cuanto a normar el funcionamiento del Centro de Protección Animal, mi propuesta es que se audite una vez al año, que haya esas inspecciones sanitarias, que haya prevención de plagas, de roedores, condiciones dignas. Actualmente el Centro de Protección Animal es un rastro, lo queramos reconocer o no, porque existen denuncias o existen recolección de animales, se llevan ahí con la esperanza, incluso algunos tontamente, de que salvamos ese perrito que estaba en la azotea, lo llevan al Centro de Protección Animal y les dan 5 días y los matan. Entonces, ¿de qué los salvamos? O si se llevan al CPA y no les dan de comer, y no les dan medicamento, y no les atiendan, porque finalmente, ¿para qué le vas a dar de comer o le vas a dar un medicamento a un animal que va a morir y que no tiene un dueño? Ni siquiera es costeable. Entonces, no podemos decir que eso es protección animal, eso es un rastro. Instalación de las cámaras, como lo había dicho, capacitación al personal, llevar esas capacitaciones de protección animal, pero vamos a prevenir de otra manera también, con endurecimiento de penas hacia las personas que matan a los animales domésticos, que golpean, que atropellan, que causan daño, que inflijan dolor o derivado de sus malos cuidados, los animales sufren. Actualmente sí hay penas, sí hay castigos, pero volvemos a lo mismo, no hay personal que esté haciendo cumplir esta ley, que aplique a quienes abandonan animales domésticos dentro de cualquier inmueble o terreno baldío, que de verdad se esté aplicando las multas y sanciones. Y por último, me preocupa mucho la cuestión de penas. Estamos hablando en materia penal
prisión, estoy en el entendido que sé que ha habido casos excepcionales, que aquí en Celaya no existe el fundamento por lo siguiente. Lo que pido es a quien cometa delitos sexuales contra animales domésticos con medios de acreditación distintos. ¿A qué me refiero? Si tú estás viendo cómo están violando a una perra, un perro, casi le tienes que pedir video, o sea, y a la persona que denuncia, ¿lo grabaste? ¿Grabaste que Juanito fue el que violó la perra? Ay, perdón, es que, ¿qué crees? Que no llevaba mi cámara. Entonces no puedo probar que esa persona violó ese animal. No lo puedo probar, entonces no procede la denuncia, porque no estoy grabando ni estoy publicando en vivo. A mí me gustaría que se tomara la parte testimonial y aparte la evaluación médica del animal que presente el abuso sexual para acreditar que existe el delito, para que se persiga y que no nada más quede en letra muerta, porque como estudiante también, aparte de que soy maestra, estoy estudiando Derecho como una tercera carrera, como creyente del derecho, creo que hay letra muerta, creo que no sirve de nada los reglamentos si no se cumplen, si no se llevan a cabo. Por último, a título personal y como réplica, es mi derecho porque Felipe López lo mencionó en una entrevista que tuvo a medios de comunicación, señalándome como que yo mandé a matar al perro Teddy, y eso es mentira. Eso es totalmente mentira, porque incluso falto de lógica cómo yo voy a estar invirtiendo tiempo en este animal para al final pedir su muerte. El director de Desarrollo Social, Paco Arreguín, salió también a aclarar esa parte, que se aplicó el reglamento. No tiene sentido que una persona esté ahí diariamente para solicitar adopción y que al final, pues no, yo pido, no, yo llevé un veterinario para que lo mate. No tiene lógica lo que dijo este señor apuntándome a mí a que yo llevé el veterinario para que matara a Teddy. Eso es completamente falso. Lo que pasa es que no confiaba en él para que aplicara el reglamento que se llena la boca de decir que hay que aplicarlo, y yo tenía dudas de esa aplicación. Yo tenía dudas de que él efectivamente fuera a aplicar la inyección letal. Por eso llevé a un veterinario. ¿Para qué? Para que atestiguara que no se le hizo sufrir al veterinario. Eso le dio paz a mi alma. Entonces, por ese derecho a réplica que me pertenece, y como ciudadana pido la destitución de Felipe López. Es lo mínimo que puede pasar, porque no caben ideas redondas en mentes cuadradas. Porque una persona que es capaz de apuntar así a mi persona, sé que lo puedo hacer vía legal, sé que puedo poner daño moral. ¿Por qué? Porque estoy a cargo de 17 escuelas, de 97 docentes. Tengo aparte un programa en YouTube llamado Maestra Leonor, en el cual cuento cuentos a través de un títere. La gente a la que llega mi programa, en qué calidad me deja como persona el decir, y como profesionista. Decir, si yo voy a pedir empatía a los maestros y que digan, no, pues ¿cómo? Si es la mataperros. O sea, claro que puedo poner daño moral, pero no lo voy a hacer, no voy a interponer nada, por una sencilla razón, porque me ocupa actualmente, a partir de lunes, empiezo con la implementación de la nueva escuela mexicana, el plan de estudios. Tengo que capacitar gente. Si queremos realmente que este plan de estudios funcione, pues tenemos que ir a las escuelas a capacitar. Entonces no voy a invertirle más tiempo a Felipe López, pero utilizo mi derecho de réplica, y para mí esta persona es la que impide que estas ideas fluyan, que este reglamento se aplique y que esto pueda tener un avance. Podemos tomar 1000 ideas y podemos gastar miles de horas en este tema, pero mientras esté esta persona a cargo del CPA, no se puede avanzar. Me llamaba la atención que él decía que no es un lugar para los niños, que no se puede abrir las puertas porque los niños no deben de estar ahí. Yo digo lo contrario. A mí me gustaría llevar a los niños a ver ese lugar, y el Centro de Protección Animal debe de tener un espacio adecuado donde los niños puedan ir y ver si pueden adoptar a un perrito. Si combatimos esa idea de que no se puede porque estoy ocultando algo, no, abre las puertas, mejora, dinero hay. Como contribuyente de esta ciudad, me atrevo a decir que doy 96,000 pesos de impuestos al año. Lo puedo comprobar.
Entonces, sí, ese soy yo, y todos los que aportamos impuestos, el tema no es de dinero, dinero hay, lo que no hay es voluntad, lo que no hay es capacidad, lo que no hay es personas adecuadas al puesto. Y si el puesto le quedó a este señor muy grande, pues entonces que renuncie. Mientras haya Quijotes cabalgando en sueños, habrá hombres que luchen por sus ideales. Es cuando.